Declaración Anual 2023. Personas morales del régimen simplificado de confianza. Bienvenidos al tutorial para presentar tu declaración anual del régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO. Las obligaciones que se declaran a través de esta herramienta son: Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta, ISR, régimen simplificado de confianza, los estados financieros básicos y conciliación contable fiscal, la información sobre la situación fiscal y los pagos del ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. El plazo para presentar tu declaración anual depende del periodo seleccionado, los cuales pueden ser: del ejercicio, se presenta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal. Del ejercicio por terminación anticipada, se presenta dentro del mes anterior a la presentación del aviso de inicio de liquidación o cambio de residencia fiscal. Del ejercicio por liquidación, se presenta más tardar el 17 de enero del año siguiente. Última del ejercicio por liquidación, se presenta dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de la sociedad. Por cambio de residencia fiscal, se presenta dentro de los 15 días siguientes a aquel en que suceda o surta efecto el cambio de residencia fiscal. La declaración anual cuenta con los siguientes módulos: configuración de la declaración, administración de la declaración, ingresos, deducciones autorizadas, determinación del impuesto, determinación de pago y datos adicionales. Cada uno de los módulos deben ser detallados por el contribuyente para que pueda enviar su declaración. Ahora vamos a ingresar a la declaración para conocer cada uno de los módulos y saber cómo llenarlos. Ingresa a sat.gov.mx, selecciona la opción Empresas, ve a Declaraciones, da clic en Ver más, da clic en Ver todos y posteriormente en el apartado de Régimen Simplificado de Confianza, selecciona Presenta tu declaración anual Personas morales, Régimen Simplificado de Confianza. Da clic en Iniciar y en la siguiente pantalla tienes que autenticarte. Lo puedes hacer con RFC y contraseña o con tu e-firma. Para este ejemplo, lo realizaremos con RFC y contraseña. Después da clic en el botón Enviar. Dentro del aplicativo, en la parte superior, se visualiza el RFC y razón social del contribuyente, así como un menú con las opciones Presentar declaración y Consultas. En Consultas, puedes ver las declaraciones que ya presentaste, la consulta por obligación, las declaraciones pagadas y los acuses de recibo de declaración. Aquí puedes recuperar todos los acuses de las declaraciones que has presentado a través de este aplicativo. Para el ingreso o el llenado de la declaración, tenemos 2 opciones en el menú. Selecciona Presentar declaración o da clic en el botón Presentar declaración. Para empezar la configuración de la declaración, selecciona el año del ejercicio a declarar. En el periodo tenemos las opciones del ejercicio por liquidación, del ejercicio por terminación anticipada y última del ejercicio por liquidación. Si eliges cualquiera de estas, el aplicativo te va a solicitar el último periodo a declarar. Esto con el fin de que la declaración identifique los periodos que va a precargar y hasta qué fecha. Sería desde el inicio del ejercicio o desde el inicio de la liquidación. La periodicidad de liquidación por cambio de residencia será aplicable para el ejercicio 2023. En el ejemplo, vamos a presentar la declaración del ejercicio 2023. Vamos a seleccionar el periodo del ejercicio y después el tipo de declaración, que puede ser normal, normal por corrección fiscal o complementaria. En este caso, vamos a elegir normal. En el apartado de obligaciones a declarar, se te hará la pregunta: ¿estás obligado a dictaminar estados financieros en términos del 32-A del Código Fiscal de la Federación? Si respondes sí, da clic en el botón siguiente para comenzar el llenado de la declaración. Si respondes no, debes responder sí o no a la pregunta: ¿optas por dictaminar tus estados financieros en términos del 32-A del Código Fiscal de la Federación? Si respondes sí, da clic en el botón siguiente para comenzar el llenado de la declaración. Si respondes no, debes responder sí o no a la pregunta:
Estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal, de acuerdo al artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación. Si respondes sí, se muestra el botón ISR Personas Morales, así como el botón Información sobre su situación fiscal. Si respondes no, aparece la opción ISR Personas Morales. Da clic en ese icono al que estás obligado a declarar y da clic en Siguiente para continuar con el llenado de la declaración. Aquí en el apartado de la administración de la declaración, vamos a visualizar la descripción de los pasos para el llenado de la declaración. Antes de ingresar a la administración de la declaración, se muestra el mensaje que contiene los insumos que conforman la precarga de información de la declaración, como son los pagos provisionales y enteros de retenciones, la declaración anual inmediata anterior, los CFDI de nómina, así como las fechas de corte de información para cada uno de estos conceptos. Estas fechas se irán modificando conforme se ejecuten las actualizaciones a la base de datos del SAT. Da clic en el botón Aceptar y selecciona el icono ISR Simplificado de Confianza Personas Morales. El primer módulo es Ingresos. Es necesario registrar la información requerida para poder continuar con el siguiente apartado. Este módulo cuenta con el botón de Instrucciones. Al dar clic, se abrirá una ventana emergente con los pasos a seguir para llenar este módulo. Una vez leídas, da clic en el botón Cerrar. Recuerda que los campos obligatorios se marcan en color rojo y para poder ingresar a cada uno de ellos, tienes que dar clic en el botón Capturar o Detallar. El primer campo es Ingresos exentos o no acumulables. Da clic en el botón Capturar para registrar la información. Este campo es únicamente informativo. En el apartado de ingresos exentos, presiona Agregar, selecciona algún concepto del catálogo desplegable y captura el importe. Da clic en Guardar. De igual forma, llena los datos solicitados en el campo de ingresos no acumulables. Toda la información se guardará en una tabla resumen. Presiona el botón Cerrar para continuar. El siguiente campo es Total de ingresos. Da clic en el botón Detallar. Se despliega una ventana emergente, la cual cuenta del lado superior derecho con el botón de Instrucciones. Al dar clic se visualizan las instrucciones para llenar este apartado. La ventana emergente Total de ingresos cuenta con dos pestañas, la primera denominada Detalle, en la cual debemos detallar el tipo de ingreso, así como el importe correspondiente. En la pestaña de ingresos de pagos provisionales, podemos visualizar la información de los ingresos que se obtuvieron en cada uno de los meses del ejercicio, el estatus de pago de la declaración, el número de operación y la fecha de presentación de la declaración. En este campo, solo se toma en cuenta los ingresos de las declaraciones presentadas y pagadas. En la pestaña Detalle, da clic en el botón Agregar. En el campo Tipo de ingreso, selecciona del catálogo desplegable el ingreso que corresponda y en el campo Importe, captura el monto del ingreso y da clic en Guardar. Podemos agregar otro ingreso hasta detallar el monto total de los ingresos. Se pueden agregar el número de ingresos que sean necesarios, siempre y cuando no se dupliquen los conceptos. La información que se capturó se visualizará en un resumen y muestra el tipo de ingreso como el importe que se manifestó. Una vez que se terminó con el llenado de este apartado, da clic en el botón Cerrar. Posteriormente tenemos el campo ¿Tienes ingresos que solo se acumulen en la declaración anual? Debes elegir una respuesta. Si seleccionas No, el último campo de este módulo será Total de ingresos acumulables, en el cual se calculará el monto total de los ingresos y podemos continuar con el llenado del siguiente módulo. Pero si seleccionas Sí, se habilitarán tres campos. Ingresos que solo se acumulan en la declaración anual, ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero e ingresos del extranjero por dividendos distribuidos. Solo es necesario llenar la información de un campo. Los demás no serán obligatorios y se volverán opcionales. Selecciona el botón Capturar del campo Ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Este campo cuenta con un botón de instrucciones. Al dar clic, se muestra una ventana emergente con los pasos a seguir para el llenado del campo. Posteriormente, da clic en el botón Cerrar y selecciona el botón Agregar para elegir el tipo de ingreso.
En caso de ser un contribuyente de las zonas afectadas por el huracán Otis, puedes seleccionar la opción Ingresos nominales periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2023, Decreto Otis, y capturar un importe. Podemos agregar las opciones que sean necesarias siempre y cuando no se dupliquen los conceptos. El objetivo de agregar un ingreso acumulable en este campo es que posteriormente en el módulo de determinación se podrá aplicar un estímulo al impuesto causado. La información que se haya capturado se visualiza en un resumen, tanto el tipo de ingreso como el importe que se manifestó. Total importe del ingreso. Se muestra la suma del importe de los ingresos agregados. Al terminar, da clic en Cerrar. Si tuviste ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, da clic en Capturar. También contamos con el botón de instrucciones que al seleccionarlo se despliega una ventana emergente con el texto del procedimiento a seguir para capturar la información. Da clic en Cerrar. Debes capturar el importe correspondiente de cada campo. Ingreso procedente de fuente ubicada en el extranjero. ISR pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. Con esta información se calcula el ingreso acumulable y, por último, captura el monto del ISR acreditable pagado en el extranjero. Al terminar, da clic en Cerrar. Si obtuviste ingresos del extranjero por dividendos distribuidos, presiona el botón Capturar. Selecciona el botón Instrucciones. Una vez leídas, da clic en el botón Cerrar. Llena cada uno de los campos. Dividendos percibidos en el extranjero. El monto proporcional del impuesto pagado en el extranjero directo en el primer nivel. Y el monto proporcional del impuesto pagado en el extranjero indirecto en segundo nivel. Con la información anterior se calcula de forma automática el ingreso acumulable. Por último, captura el ISR acreditable pagado en el extranjero y da clic en Cerrar. Da clic en Guardar para que se guarde la información del módulo Ingresos. Una vez terminado el módulo de ingresos, selecciona el módulo Deducciones autorizadas. Este módulo cuenta con el botón Instrucciones. Da clic y se abre una ventana emergente con los pasos a seguir para capturar la información de este módulo. El primer campo que se visualiza es Sueldos, salarios y asimilados. Da clic en Capturar. Al ingresar al detalle de este campo, se visualiza en la parte superior derecha de la ventana emergente el botón Instrucciones. Da clic para visualizar los pasos a seguir para llenar este apartado. Selecciona Cerrar. En la sección Datos de comprobante de pago de nómina, se visualiza el total de nómina, el número de trabajadores, sueldos y salarios, el importe, ISR retenido, ISR enterado, diferencia y número de trabajadores. También se muestra la información referente a asimilados a salarios, el importe, ISR retenido, ISR enterado, diferencia y número de trabajadores. Esta información es precargada del visor de nómina de los CFDI que el contribuyente timbró. En el apartado Determinación de la nómina a deducir, sueldos y salarios, se visualizan los campos Nómina por sueldos y salarios, exenta, grabada y total. Este campo cuenta con un botón Ver detalle. Al dar clic, se abre una ventana emergente con la información del total de nómina por sueldos y salarios. Si el contribuyente desea modificar su precarga en la declaración anual, debe realizar los cambios correspondientes en los pagos definitivos de retenciones. Se muestra toda la información de los CFDI que timbró el contribuyente, así como el ISR retenido y enterado de las declaraciones presentadas por el contribuyente, el estatus del pago de la declaración, número de operación y fecha de presentación de la declaración. Da clic en Cerrar. El campo Nómina por sueldos y salarios no deducible, exenta, grabada y total, da clic en el botón Capturar y llena la información que solicita el aplicativo. En caso de tener algún otro concepto no deducible, diferente a los mencionados, se puede capturar la información en los campos Otros conceptos no deducibles, exenta, y otros conceptos no deducibles, grabadas. Posteriormente selecciona el porcentaje a aplicar en la nómina exenta. Puede ser el 47% o el 53%. Una vez requisitado este apartado, da clic en Cerrar. En la sección Asimilados a salarios, se cuenta con el campo Nómina por asimilados a salarios, el cual cuenta con el botón Ver detalle.
Al dar clic se habilita una ventana emergente con la información declarada en los CFDI de nómina, así como el ISR retenido, ISR enterado, manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, el estatus, el número de operación y la fecha de presentación de la declaración. Da clic en Cerrar. En el siguiente campo, Nómina por asimilados a salarios no deducibles, para registrar la información da clic en el botón Capturar. Este apartado cuenta con 3 conceptos: viáticos, anticipos y rendimientos de sociedades civiles y cooperativas y otros conceptos no deducibles. Captura el importe correspondiente o, en su caso, un 0. Da clic en Cerrar. Con la información precargada y con la que en su caso se capturó, se calcula el campo total de nómina por asimilados a salarios deducibles. El siguiente apartado es Sueldos, salarios y asimilados a salarios, en el cual se visualiza precargada la información de nómina por sueldos y salarios, deducibles y nómina por asimilados a salarios deducible. Con estos datos se determina el importe del campo sueldos, salarios y asimilados a deducir. Asimismo, se visualiza la información precargada para los campos nómina por sueldos y salarios no deducible, nómina por asimilados a salarios no deducible. Ello a fin de calcularse el monto de los sueldos, salarios y asimilados no deducibles. Todos estos campos son precargados y calculados con la información requisitada anteriormente. Por último, la sección Subsidio para el empleo contiene el campo Subsidio pagado en nómina del ejercicio. Al dar clic en el botón Ver detalle, se habilita una ventana emergente con el monto del subsidio pagado en nómina por cada uno de los meses del ejercicio. La información visualizada es la que se manifestó en sus CFDI emitidos. En caso de existir alguna diferencia, a favor de verificar los mismos. Da clic en Cerrar. El siguiente campo es Subsidio pagado de ejercicios anteriores pendiente de aplicar, el cual se precarga de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, siempre y cuando se cuente con un subsidio pendiente. El siguiente campo es Subsidio pagado devuelto por la autoridad. Aquí se captura el importe del subsidio solicitado en devolución. Con la información antes capturada, se calcula el total de subsidio pagado para el empleo disponible. Continuamos con el campo Subsidio aplicado en pagos provisionales, en el cual se visualiza el subsidio aplicado en los pagos provisionales. En caso de haber realizado acreditamiento del subsidio pagado en las declaraciones provisionales del impuesto sobre la renta, se habilitará un detalle con la información del monto aplicado para cada uno de los meses del ejercicio. En el campo Subsidio aplicado en retenciones de sueldos, salarios y asimilados, se muestra la precarga de las aplicaciones del subsidio que se hayan realizado en las declaraciones de retenciones de salarios del ejercicio. Para visualizar la información, da clic en el botón Ver detalle. La ventana emergente cuenta con 2 pestañas. La primera, que corresponde al subsidio aplicado en sueldos y salarios, en la que se muestra la información del subsidio aplicado en las declaraciones de retenciones por sueldos y salarios, así como el monto, el estatus, número de operación y fecha de presentación de la declaración, y la pestaña del subsidio aplicado en asimilados a salarios. Se visualiza la información del subsidio aplicado en las declaraciones de retenciones por asimilados a salarios, el monto aplicado de subsidio, el estatus de la declaración, el número de operación, así como la fecha de presentación de la declaración. En caso de necesitar modificar la información precargada en la declaración anual, realiza los cambios correspondientes en los pagos definitivos por retenciones. Da clic en Cerrar. Por último, se visualiza el campo Subsidio disponible para su aplicación. Este campo es un cálculo automático que se realiza con toda la información registrada. Da clic en Cerrar. El siguiente campo es Compras y gastos. Para poder detallar la información, da clic en el botón Capturar. Este detalle también cuenta con el botón Instrucciones. Da clic y se visualiza una ventana emergente con los pasos a seguir para llenar este apartado. Posteriormente, selecciona Cerrar. En el campo Viáticos y gastos de viaje, la información es precargada de la nómina timbrada. En caso de tener otro importe que no esté dentro de esta precarga, se podrá registrar la información. Si no cuentas con ninguna información, se puede quedar en blanco el campo. El siguiente campo es Honorarios pagados a personas físicas Reciclo. Da clic en el botón Capturar para poder registrar la información. En la ventana emergente se visualiza el botón Instrucciones.
Al dar clic se abre una ventana emergente con los pasos a seguir para llenar esta sección. Da clic en Cerrar. Podemos visualizar el detalle de las declaraciones de pagos definitivos por retenciones que se presentaron durante el ejercicio, en la columna Importe de honorarios pagados a personas físicas o reciclo. Se captura la base mensual para la retención, según corresponda a la tasa aplicada, del 10% para honorarios o del 1.25% para el régimen simplificado de confianza. Al momento de capturar la información del primer campo, aparecerá el mensaje: el importe del pago deberá ser en relación a la tasa del importe retenido y enterado. Da clic en Aceptar y captura el monto correspondiente para el resto de los meses, y así poder continuar. Una vez capturada la información en el campo Importe de honorarios pagados a personas físicas o reciclo, da clic en Cerrar. En el campo Uso goce temporal de bienes pagados a personas físicas, para registrar información da clic en el botón Capturar. La ventana emergente cuenta con el botón Instrucciones. Al dar clic se visualiza el texto que indica cómo llenar esta sección. Da clic en Cerrar. En la columna Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se captura la base mensual de la retención de acuerdo a la tasa aplicada. Cuando se captura la información del primer periodo, aparece el mensaje: el importe del pago deberá ser en relación a la tasa del importe retenido y enterado. Para continuar, da clic en Aceptar y captura la información para el resto de los meses. Se debe capturar cada uno de los periodos solicitados por el aplicativo o por los que hayamos realizado una retención. Una vez llenada la información, se visualiza en el campo el total de los importes del pago por el uso temporal de bienes inmuebles. Solo periodos pagados. Da clic en Cerrar. Para registrar tus compras y gastos, da clic en el botón Agregar. En el campo Concepto, selecciona alguna opción que muestra el catálogo. En caso de aplicar el beneficio del decreto por relocalización, selecciona la opción Capacitación técnica o científica vinculada con la actividad. Decreto relocalización. Captura el importe y da clic en Guardar. Se pueden agregar los conceptos necesarios siempre y cuando no se repitan. Una vez capturada la información, se ve reflejada en la tabla Resumen, así como el total en el campo Compras y gastos. Da clic en el botón Cerrar. Continuamos con el campo Deducción de inversiones. Da clic en el botón Capturar. En esta ventana emergente contamos con el botón Instrucciones, el cual nos va a indicar la forma para llenar este apartado. Da clic en Cerrar. Al dar clic en el botón Agregar, se habilitan los campos Deducción aplicada, tipo de inversión, subtipo de inversión, monto de la inversión, gastos relacionados, monto original de la inversión y deducción de inversión actualizada. En el campo Depreciación aplicada se muestran las opciones sin deducción de inversiones. Esta opción se muestra cuando no se tenga ningún tipo de inversión y automáticamente todos los campos van a ser inhabilitados para capturar. En su caso, podemos seleccionar la opción conforme el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta o conforme el título séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de estar aplicado el beneficio del decreto de relocalización, se puede elegir la opción Deducción inmediata, decreto relocalización. O si es residente de las zonas dañadas por el huracán Otis, puede seleccionar la opción Deducción inmediata, decreto Otis. En este ejemplo se va a seleccionar la opción Deducción inmediata, decreto Otis. También el tipo de inversión y el subtipo de inversión. Posteriormente, captura el monto de la inversión, el gasto relacionado. Va a calcular automáticamente el monto original de la inversión y finalmente debemos capturar la deducción de inversión actualizada. Para continuar, da clic en Guardar. Dentro de la depreciación aplicada, deducción inmediata, decreto Otis, existen opciones que no pueden elegirse, de conformidad a lo establecido en el decreto. Por ejemplo, seleccionamos automóviles y después autobuses, automóviles y autobuses. El aplicativo mostrará la alerta: no se puede seleccionar esta opción y no permite continuar con el llenado de la declaración. Da clic en Cancelar. Para elegir otro concepto, da clic en Agregar y elige la opción Deducción inmediata, decreto relocalización. De igual forma, según lo dispuesto en el decreto de relocalización, existen opciones que no son procedentes,
por lo que el aplicativo mostrará la alerta "No puedes seleccionar esta opción". Al cambiar el tipo y subtipo de inversión a una variable procedente, se captura el monto de la inversión, el gasto relacionado con el monto de la inversión. Automáticamente se calcula el monto original de la inversión y debe capturarse la deducción de inversión actualizada. Da clic en Guardar. Se pueden agregar las opciones que sean necesarias sin duplicar la información. Si seleccionas la opción conforme el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se muestran los campos tipo de inversión, subtipo de inversión, monto de la inversión, gasto relacionado y se calcula automáticamente el monto original de la inversión y debes capturar la deducción de inversión actualizada. Toda la información capturada se va a mostrar en el resumen. La depreciación aplicada, tipo de inversión, subtipo de inversión, monto original de la inversión, deducción de inversión actualizada. Si alguna de las opciones agregadas no es correcta, puedes dar clic en el botón Eliminar. Aparece el mensaje: el registro se eliminará. ¿Deseas continuar? Da clic en Aceptar y puedes agregar nuevamente una vez requisitada esta sección. Da clic en Cerrar. Posteriormente captura el monto del inventario pendiente de deducir de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados. El siguiente campo es: ¿tienes facilidades administrativas o estímulos deducibles? Elige una respuesta. En caso de no tener ninguna facilidad o estímulo, da clic en No y puedes continuar a la siguiente sección. Si tienes alguna facilidad administrativa o estímulo deducible por aplicar, da clic en Sí y se habilita el campo Facilidades administrativas y estímulos deducibles. Da clic en Capturar. En la ventana emergente contamos con el botón Instrucciones, el cual muestra los pasos para llenar esta sección. Da clic en Cerrar. Para añadir algún estímulo o facilidad administrativa, da clic en el botón Agregar. Para seleccionar alguna de las opciones, primero tuvo que capturar el concepto en el campo de compras y gastos. En este ejemplo, seleccionaremos Deducción adicional de gastos de capacitación. 25% del incremento en el gasto efectivamente erogado. Decreto relocalización. El importe no debe superar el 25% del monto efectivamente pagado del gasto realizado. Captura el importe a aplicar en este caso y da clic en Guardar y posteriormente da clic en Cerrar. En el campo total de deducciones autorizadas se muestra el monto total de las deducciones precargadas o capturadas. Una vez requisitado el módulo de deducciones autorizadas, da clic en Guardar. Continuamos con el módulo de determinación, en el cual cuenta con el botón Instrucciones. Al seleccionarlo, se abre una ventana emergente con los pasos que debes seguir para llenar la información. Da clic en Cerrar. Se visualiza el campo total de ingresos acumulables, el cual se precarga del módulo de ingresos. El total de deducciones autorizadas. Esta información se precarga del módulo Deducciones autorizadas y como resultado del cálculo de ambos campos se determinó utilidad fiscal antes de la participación de los trabajadores en las utilidades PTU. El siguiente campo es PTU pagada en el ejercicio. Da clic en el botón Capturar. Se abrirá una ventana emergente, la cual cuenta con el botón de Instrucciones, que indica cómo llenar este apartado. Da clic en Cerrar. La ventana emergente cuenta con 3 campos PTU timbrada y pagada a mayo del ejercicio que declara, el cual es el precargado de la nómina. PTU pendiente de aplicar del ejercicio que declara, en el que se puede manifestar la PTU que se pagó posterior al mes de mayo. Si no tenemos ningún importe, podemos capturar 0. En el campo Total PTU pagada en el ejercicio, se puede visualizar el total de la PTU pagada. Da clic en Cerrar. Con la información antes capturada, se realiza el cálculo automático de la utilidad fiscal del ejercicio. Continuamos con el campo Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Da clic en el botón Capturar. En este campo contaremos con el botón de Instrucciones, el cual nos indica cómo debemos llenar este apartado. Da clic en Cerrar. En caso de tener pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se pueden ver precargadas en esta sección. Para actualizar la información de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, da clic en el botón Editar. Se abre una ventana emergente. En el campo Origen de la pérdida,
seleccionamos de dónde proviene la pérdida. Si eliges escisión, debes capturar el RFC escindente o puedes seleccionar propia. Posteriormente, captura la pérdida fiscal actualizada. Da clic en el botón Capturar. Cuando se trate de una pérdida del ejercicio inmediato anterior, en este apartado se visualizan dos actualizaciones. La primera actualización, en la cual se muestra precargado el año del ejercicio anterior, y debes seleccionar el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se generó la pérdida. En este ejemplo, seleccionaremos julio. Automáticamente muestra el mes y el INPC del último mes del ejercicio en que se generó la pérdida, y se calcula automáticamente el factor de actualización del periodo. Se precarga el monto de las pérdidas pendientes de aplicar, la cual se multiplica por el factor de actualización y da como resultado la pérdida actualizada. El importe sugerido es habilitado, es decir, en caso de no estar de acuerdo con la información que se visualiza en el campo, la puedes modificar. Posteriormente continuamos con la segunda actualización. Debes seleccionar el año en que se actualizó por última vez, así como el mes en que se generó o que se actualizó por última vez la pérdida. En este ejemplo, seleccionamos diciembre. Automáticamente se visualizará el mes y el INPC del último mes de la primera mitad en que se aplica o se actualiza la pérdida, que es junio, y el INPC del mes en que se generó o se actualizó por última vez la pérdida. Se calcula el factor de actualización del periodo. El campo Pérdidas pendientes de aplicar precarga la pérdida fiscal actualizada de la primera actualización, al que se le aplicará el factor de actualización y dará como resultado la pérdida actualizada, el cual es un monto sugerido habilitado. En caso de no estar de acuerdo con la información que se visualiza en el campo, la puedes modificar. Da clic en Cerrar. Se visualiza el mensaje manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son correctos. Para continuar con la captura, da clic en Aceptar. En el campo Por aplicar en este ejercicio, captura la cantidad que aplicará en el ejercicio. Da clic en Guardar y la información se visualizará actualizada en el resumen. En caso de no estar de acuerdo con la precarga de información, da clic en el botón Eliminar. Aparece el mensaje: el registro se eliminará. ¿Desea continuar? Para continuar puede dar clic en Aceptar o en Cancelar. En este caso, se selecciona Cancelar. También podemos registrar las pérdidas de ejercicios anteriores, para lo cual da clic en Agregar. Debes seleccionar el origen de la pérdida. De igual forma, si eliges escisión, captura el RFC escindente o puedes seleccionar propia. Posteriormente, captura el año en que se generó la pérdida. En este caso, seleccionamos 2020. Registra la pérdida pendiente de aplicar. Posteriormente, se captura la pérdida fiscal actualizada, para lo cual da clic en el botón Capturar. En este caso, únicamente muestra la segunda actualización de la pérdida fiscal. Selecciona el año en que se actualizó por última vez la pérdida fiscal, el mes en que se generó o se actualizó por última vez la pérdida fiscal. Automáticamente se muestra el mes y el INPC del último mes de la primera mitad en que se aplica o se actualiza la pérdida, y el INPC del mes en que se generó o se actualizó por última vez la pérdida. Se calcula en automático el factor de actualización del periodo. El campo Pérdida pendiente de aplicar muestra la información capturada en la primera ventana, a la que se le aplicará el factor de actualización del periodo para determinar la pérdida actualizada. El monto que se muestra es sugerido habilitado. En caso de no estar de acuerdo con la información que se visualiza en el campo, la puedes modificar. Da clic en Cerrar. Se visualiza el mensaje: manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son correctos. Da clic en Aceptar. Para continuar, registramos el monto por aplicar en este ejercicio. Da clic en Guardar. Se pueden agregar las pérdidas fiscales necesarias siempre y cuando sean de los 10 ejercicios anteriores al periodo que se está declarando. Una vez registradas las pérdidas fiscales, da clic en el botón Cerrar. Con la información antes registrada, se realiza el cálculo automático del campo Resultado fiscal. De la misma forma, calcula el impuesto causado del ejercicio, al cual se le podrá disminuir los estímulos por aplicar al impuesto causado. Da clic en el botón Capturar.
Si cuenta con algún estímulo de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se precargará en esta sección. Para detallar, da clic en el botón Acciones. Captura el importe del estímulo correspondiente del ejercicio y posteriormente el importe por aplicar en la declaración anual. Si no se cuenta con una base para calcular el límite del impuesto, no se podrá capturar un monto por aplicar en la declaración anual. En este caso, pondremos 0. Da clic en Guardar. La información capturada se visualiza en la parte del resumen. En caso de querer añadir otro estímulo, da clic en el botón Agregar. En este ejemplo, ya está precargado a proyectos de inversión en las artes. Este estímulo no puede convivir con ningún otro estímulo que se quiera seleccionar. Como en este caso no permite seleccionar ningún concepto, porque tenemos precargado el concepto a proyectos de inversión en las artes y nos muestra la alerta a proyectos de inversión en las artes por la inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento, por proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, producción cinematográfica, crédito IEPS, vehículos marinos, crédito IEPS, diésel para maquinaria general, excepto vehículos, crédito IEPS, diésel, medios de transporte de baja velocidad o bajo perfil, y crédito IEPS de combustible fósiles son estímulos excluyentes. No puede aplicar de manera conjunta, por lo cual no se puede seleccionar. Da clic en Aceptar. Da clic en Cancelar. Posteriormente, da clic en Cerrar. Se realiza el cálculo automático del impuesto sobre la renta del ejercicio, en caso de tener impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas. Da clic en el botón Capturar para añadir la información correspondiente. Da clic en el botón Agregar. Automáticamente muestra el ejercicio correspondiente al dividendo de la utilidad distribuida del ejercicio que se está declarando. En este caso es 2023. El ISR remanente o ISR por dividendos pagado. Da clic en el monto y se abre una ventana emergente con la información del ISR por dividendos que declaramos en cada uno de los periodos y el estatus en la declaración. Y en el campo Total, solo periodos pagados, se visualiza el monto que se puede aplicar. Da clic en Cerrar. Captura la información del total de dividendos pagado y posteriormente captura el ISR por dividendos acreditar. Da clic en el botón Cerrar. En el campo Impuesto acreditable pagado en el extranjero, da clic en el botón Capturar. En este caso, se tiene precargado el impuesto acreditable pagado en el extranjero de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior 2022. En la columna Acciones se tienen dos opciones, editar o eliminar. Da clic en el botón Editar. Se abre una ventana emergente en la cual podemos visualizar el botón Instrucciones, que nos muestra los pasos a seguir para llenar esta sección. Debes elegir el origen del impuesto acreditable pagado en el extranjero. Si seleccionas Escisión, debes capturar el RFC escindente o puedes seleccionar Propia. Debes capturar el impuesto pendiente de acreditar actualizado. Da clic en el botón Capturar. Se muestra precargado el campo Año del ejercicio anterior. Debes seleccionar el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se generó el impuesto acreditable pagado en el extranjero. Se precarga el mes y el INPC del último mes del ejercicio en que se generó el impuesto acreditable pagado en el extranjero, así como el mes y el INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se generó el impuesto acreditable pagado en el extranjero. Se calcula automáticamente el factor de actualización del periodo. En el campo Impuesto pendiente a acreditar, se precarga de la información de la ventana principal. Al multiplicarla por el factor de actualización, da como resultado el impuesto pendiente de acreditar actualizado. En caso de no estar de acuerdo con la información, lo puedes modificar, ya que es un importe sugerido habilitado. Posteriormente realizamos la segunda actualización del impuesto pendiente de acreditar. Señalamos el año en que se actualizó por última vez. En este caso es 2022. El mes en que se generó o actualizó por última vez el impuesto acreditable pagado en el extranjero y precarga de forma automática. El INPC del último mes de la primera mitad en que se aplica o se actualiza el impuesto acreditable pagado en el extranjero. También se precarga
el INPC del mes en que se generó o se actualizó por última vez el impuesto acreditable pagado en el extranjero. Se realiza el cálculo automático del factor de actualización del periodo, el cual se aplica al impuesto pendiente de acreditar calculado en la primera actualización, dando como resultado el impuesto pendiente de acreditar actualizado, el cual es un monto sugerido habilitado. En caso de no estar de acuerdo con la información que se visualiza en el campo, la puedes modificar. Da clic en Cerrar. Se visualizará el mensaje "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son correctos". Da clic en Aceptar para continuar con la captura. En el campo Impuesto a acreditar en este ejercicio, captura la información que se acreditará. Da clic en Guardar. El monto del impuesto pendiente de acreditar del ejercicio que se declara se precargará del módulo de ingresos del campo Ingresos de fuente ubicada en el extranjero y del campo Ingresos del extranjero por dividendos distribuidos. Para detallar, da clic en el botón Editar. En esta ventana emergente, seleccionaremos el origen del impuesto acreditable pagado en el extranjero. Si eliges Escisión, debes capturar el RFC escindente o puedes seleccionar Propia. Captura el impuesto pendiente de acreditar actualizado. Cuando el impuesto acreditable pagado en el extranjero proviene de la misma declaración, es decir, del mismo ejercicio que está declarando, el botón de capturar se ocultará. Y aquí únicamente vas a poder capturar el impuesto pendiente de acreditar actualizado. Captura el impuesto a acreditar en este ejercicio y si tiene algún remanente, se muestra en el campo con el mismo nombre. Da clic en Guardar. Cuando tengas un impuesto acreditable pagado en el extranjero precargado de ejercicios anteriores, puedes dar clic en el botón Eliminar. En caso de no estar de acuerdo con la precarga, una vez que capturamos toda la información, da clic en el botón Cerrar. En el campo Pagos provisionales efectuados, da clic en el campo Ver detalle. En la ventana emergente se visualiza la información de los pagos provisionales presentados en el ejercicio, así como el impuesto a cargo, el estatus, el número de operación de la declaración, la fecha de presentación de la declaración. Y en el campo Importe de pagos provisionales por acreditar, solo periodos pagados, se visualiza el total de los pagos provisionales. Da clic en Cerrar. El campo ISR retenido al contribuyente, en caso de ser un contribuyente de las zonas afectadas por el huracán Otis, este será habilitado para captura, para poder manifestar el monto del ISR retenido. En caso contrario, cuenta con el botón Ver detalle. Al dar clic, muestra la información de los pagos definitivos por retenciones por cada mes del ejercicio. Con toda la información antes capturada, se calcula el ISR a cargo del ejercicio y con ello se tiene por concluido el llenado de la pestaña Determinación. Da clic en el botón Guardar. Continuamos con el módulo de pago. En este apartado se encuentra el botón Instrucciones. Selecciónalo para visualizar los pasos para llenar este módulo. Da clic en Cerrar. En el campo Impuesto a cargo se visualiza el importe a pagar, el cual puede ser cubierto con el subsidio para el empleo. Si existe un importe de subsidio que pueda aplicar, da clic en el botón Capturar. Se muestra el botón de Instrucciones, el cual nos va a indicar cómo llenar la ventana emergente. Da clic en Cerrar. Se visualiza el subsidio disponible para su aplicación. Registra en el campo de subsidio que se aplica en la declaración anual el monto a aplicar. En caso de no tener algún importe disponible, como en este ejemplo, el aplicativo nos muestra la alerta. El monto del campo subsidio a aplicar en la declaración anual debe ser menor o igual al total de contribuciones. Da clic en Aceptar. Al no contar con subsidio, se deja en blanco este campo. Da clic en Cerrar para continuar. En caso de tener alguna compensación, da clic en Capturar. Posteriormente, da clic en el botón Agregar. Selecciona el tipo de compensación, ya sea pago de lo indebido o saldo a favor. Selecciona la periodicidad, el periodo, el ejercicio, el concepto del cual proviene ese pago de lo indebido o saldo a favor y posteriormente capturamos un saldo a aplicar y da clic en Continuar para llenar todos los demás campos. Da clic en Terminar para continuar y poder visualizar el monto de la compensación. O bien, da clic en Cancelar y aparecerá el mensaje. ¿Estás seguro de cancelar todas las compensaciones? En este ejemplo no se agregará ninguna compensación, por lo tanto selecciona Sí.
En el campo Estímulos al impuesto a cargo, selecciona Capturar. Da clic en el botón de Instrucciones. Nos indica la forma de llenar esta sección. Una vez leída esta sección, da clic en Cerrar. Da clic en Agregar. Selecciona el tipo de estímulo. En este ejemplo se seleccionó el estímulo complementario combustibles. Se capturan los importes de los campos. Saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores. Importe del estímulo correspondiente del ejercicio, aplicado en pagos provisionales y por aplicar en declaración anual. De manera automática se calcula un remanente. Una vez capturada la información, da clic en el botón Guardar. De esta manera, el impuesto a aplicar queda registrado en el resumen. Da clic en Cerrar. Por último, se visualizará el total de aplicaciones, la cantidad a cargo y la cantidad a pagar. Da clic en Guardar. Continuamos con el módulo de datos adicionales. Da clic en el botón Instrucciones. Se muestran los pasos para llenar el módulo. Da clic en Cerrar. El primer campo, ¿estás obligado a calcular y pagar PTU del ejercicio que declaras? Puedes seleccionar sí o no. Si respondes que no, puedes continuar con el campo de cuenta de capital de aportación. En caso de seleccionar sí, se muestra la pregunta: ¿deseas que se determine el cálculo automático de la PTU del ejercicio? Selecciona sí o no. Al seleccionar sí, se habilitan los siguientes campos: PTU generada durante el ejercicio, PTU no cobrada en el ejercicio, PTU a disminuir por pagos en exceso de ejercicios anteriores y PTU del ejercicio. En el campo PTU generado durante el ejercicio, da clic en el botón Ver detalle. Podemos visualizar los campos Ingresos acumulables, Salarios y prestaciones exentas no deducibles. Captura el importe de la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo que hubiera correspondido. Se visualizan las deducciones autorizadas y el aplicativo realiza el cálculo de la PTU y se obtiene la PTU generada. Da clic en Cerrar. En el campo PTU no cobrada en el ejercicio, da clic en Ver detalle. Se tiene precargada la información del campo: participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio. Captura el importe correspondiente a la PTU total a distribuir entre los trabajadores del ejercicio inmediato anterior. De esta forma, se obtiene la PTU no cobrada en el ejercicio. Da clic en Cerrar. En el campo de PTU a disminuir por pagos de exceso de ejercicios anteriores, captura el importe correspondiente a este concepto. De esta forma se obtiene la PTU del ejercicio que corresponda. Si en la pregunta deseas que se determine el cálculo automático de la PTU del ejercicio, selecciona No. Todos los campos antes citados se van a ocultar y únicamente se captura PTU generado durante el ejercicio. Puedes visualizar la PTU no cobrada en el ejercicio. Captura el importe correspondiente a la PTU a disminuir por pagos de exceso de ejercicios anteriores. De esta manera, se muestra de manera automática la PTU del ejercicio. En el campo de Cuenta de Capital de Aportación CUCA, se captura el saldo actualizado de manera global hasta el cierre del ejercicio. En el campo Cuenta de Utilidad Fiscal Neta CUFIN, se captura el saldo global actualizado hasta el cierre del ejercicio. Posteriormente, si cuenta con algún esquema reportable en la pregunta ¿cuenta con algún esquema reportable?, responde sí. Da clic en el botón Agregar. Captura el número de identificación del esquema reportable y da clic en Guardar. Y se va a mostrar en la parte inferior el número que nosotros capturamos. En caso de no contar con ningún esquema reportable, responde no a la pregunta. Se muestra el mensaje: se eliminarán los registros agregados en caso de no tener agregada alguna información. Da clic en Aceptar para continuar con la captura. En el campo, indica si te dedicas exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Puedes seleccionar sí o no. En caso de responder sí, se habilitan diversos campos en los cuales vas a capturar información. Estos campos son informativos. Una vez concluido con el llenado de los campos, da clic en Guardar. En caso de no dedicarse exclusivamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables, da clic en la opción No. Da clic en Guardar. Con esto se concluye el llenado de la declaración.
Posteriormente, da clic en el botón Administración de la declaración. En la pantalla de administración de la declaración se visualiza completada la obligación de ISR simplificado de confianza a personas morales, así como el importe a cargo que se tiene sobre este régimen. En caso de tener el botón de los estados financieros, da clic para iniciar la captura de los estados financieros básicos. Al terminar el llenado de los estados financieros, te regresa a la pantalla principal donde se visualiza la declaración de ISR simplificado de confianza a personas morales, con el impuesto a cargo generado y los estados financieros. Al tener los dos iconos con la palomita para revisar la declaración, da clic en Vista Previa. La vista previa que se genera es invalidez oficial. Una de las mejoras para el ejercicio 2023 es que puedes descargar la vista previa de los estados financieros. Al momento de dar clic en Descargar estados financieros, es un archivo Excel, el cual es vista previa sin validez oficial. En la vista previa se puede visualizar el RFC, la razón social, el ejercicio y el tipo de declaración. Una vez que se valida la vista previa de la declaración y de los estados financieros, se procede a enviar la declaración. Da clic en el botón Enviar declaración o puede regresar a la pantalla anterior y dar envío desde ahí. Al momento de dar clic en Enviar declaración, aparece la cantidad a pagar de esta declaración. Te pregunta si deseas continuar, oprime sí o no. Si seleccionas sí, continúas con el envío. Se procede al envío. Ahora solicita la e-firma. Adjunta los archivos con terminación .ser y terminación .key y la contraseña de la clave privada. Una vez que se tienen los datos, da clic en el botón de enviar. Se obtiene el acuse de la declaración. En caso de tener impuesto a cargo, el acuse va a contener la línea de captura para el pago de la contribución y la liga para los bancos en los cuales se puede realizar el pago. Lo puedes hacer por transferencia electrónica, tarjeta de débito o crédito y cheques. Se recomienda descargar el acuse y guardarlo. En caso de necesitar reimprimir el acuse, lo puedes hacer en la opción de consultas, al igual que tus estados financieros. Con esto, las personas morales del régimen simplificado de confianza cumplen con la obligación de presentar la declaración anual. Para atención telefónica desde cualquier parte del país, llama a Marcasat al 5562 72 27 28 o desde Canadá y Estados Unidos al +52 55 62 72 27 28. Muchas gracias por tu atención.